tenemos el honor de presentar al doctor Juan Plasencia. Es una persona que sabe trabajar en equipo, abierto a las disposiciones de la dirección en la proyección de los acuerdos, empático, creativo, con conocimientos y recursos tanto académicos como cualitativos. Es licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, licenciado en Desarrollo Humano, licenciado en Psicología, maestrante en Educación, doctor honoris causa 2021-2023. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Plasencia. Muchas gracias. Bonito día a todos. Voy a pedirles de favor que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos frente a frente de la persona que está a un lado de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ponernos frente a frente de la persona que está a un lado de nosotros. Así es, muy bien. Y vamos a tomar de las manos a esa persona que está enfrente de nosotros. Sí. Y ahora los invito para que observen y vean a esa persona, ese maestro, esa maestra que está ahí. Pueden acercarse un poquito más, ¿eh? Les prometo que no los va a morder. Sería un psicópata si lo hiciera. Observa un momentito a ese maestro, a esa maestra, a esa persona que está ahí. Obsérvala. Y dale una sonrisa. Y dile, qué bien te ves. Qué guapo, qué guapa estás. Todas las personas han de estar enamoradas de ti. Quiérete mucho. Ámate mucho. Valórate mucho. Respétate mucho. Y si en momentos no lo haces, pon atención a eso, porque a partir de ahí serás mejor persona y más desarrollado. Y vas a darle un aplauso a ese maestro que está enfrente de ti. Y le vas a dar un abrazo. Dale un abrazo y un beso, con mucho cariño y respeto. Muchas gracias, maestras. Podemos tomar asiento. Gracias, maestros. Agradezco nuevamente que me hayan invitado a participar en esta edición más de este workshop emocional, socioemocional. El año pasado tuve el gusto de que me invitaran. He accedido y nuevamente me han invitado y con mucho gusto estoy yo aquí para compartir nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Bien, pues la intervención que yo quiero compartirles la he titulado como el autodesarrollo, camino de encuentro personal y transformación social. Si no existe un auténtico desarrollo en el proceso y en el caminar de nuestra vida, muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer serán en vano. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros pretendamos hacer será solamente para llenar nuestros vacíos o nuestros huecos existenciales. Y hoy cada vez más se ha ido comprobando la importancia y la necesidad de encontrar un sentido en nuestra vida. Vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema, cuando hablamos sobre el autodesarrollo, que un principio fundamental en el autodesarrollo es el autoconocimiento. ¿Quién soy? Regularmente yo lo observo de esta manera. Si alguien está de acuerdo conmigo, entonces podrá decir o quiere decir que mi observación está siendo objetiva, pero regularmente nosotros vamos siendo educados pensando más en los demás, estando más atentos a las necesidades de los demás.
Y esto no quiere decir que esté mal, es bueno, pero estar en dimensiones del servicio del otro implica cuando yo soy capaz de estar en la dimensión y en el lugar que me corresponde a mí mismo como persona. Por eso la filosofía popular, el pensamiento de nuestra filosofía popular dice que nadie da lo que no tiene. Y entonces nosotros podemos entender el autodesarrollo como a esta referencia al compromiso de una persona para pensar y decidir por sí misma. Pero este pensar y este decidir por nosotros mismos implica la decisión de adquirir habilidades. Y entonces, para que yo pueda adquirir habilidades, necesito conocer cuáles son mis habilidades. ¿Tú conoces tus habilidades? Yo lo observo constantemente en el abordaje clínico, en los talleres o en algunos lugares donde me invitan a compartir alguna ponencia. Regularmente les pregunto a los asistentes, a ver, piensa en 20 cualidades tuyas. Y pues las respuestas más comunes son, pues responsable, trabajador. Y les digo, bueno, muy bien, te las acepto, pero eso todo mundo o muchas personas lo hacen. Pero a ver, ¿cuáles son las que te caracterizan a ti como persona? ¿Cuáles son esas habilidades que caracterizan a ti como persona? No aquello que es en el común denominador. Entonces, adquirir nuevas habilidades, la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales. También voy observando que en la repetición de acciones, en momentos a muchas personas se les dificulta esto. Por ejemplo, el típico caso que es algo tan común y tan relevante, ¿no? Cuando alguien dice, el lunes comienzo mi dieta, cuando es viernes. Y yo les pregunto, ¿y por qué no hoy viernes? ¿Por qué el lunes? Y ese es un signo clarísimo que llegando el lunes probablemente no va a comenzar. O puede decir, no, el lunes voy a comenzar a hacer ejercicio. Y llega el lunes y entonces se quedó dormido, se le hizo tarde, llegó cansado. X, Y y Z dice, no, mañana sí lo voy a hacer. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno. Entonces el compromiso del autodesarrollo también implica necesariamente un plan de vida. Y en momentos parece ser que nuestros planes de vida se van desarrollando en pensar en cosas materiales. Una casa, vivir con alguien, tener hijos ya no se está usando tanto, tener un carro, comprarse un terreno. Pero vean cómo estamos rodeados de tanta tecnología, cómo tenemos un superdesarrollo. Aquí alrededor hay muchísimos edificios muy elegantes, muy sofisticados, de más de 3 millones de pesos. Pero parece ser que los síntomas a nivel humano van manifestando no tanto autodesarrollo ni tanto progreso a nivel emocional o espiritual o interior. Hoy está confirmado por la Organización Mundial de la Salud que la segunda enfermedad más grande del mundo es la ansiedad y la depresión. Hoy la mayoría de mis pacientes adolecen de este tema, ansiedad y depresión. Pero yo voy observando a nivel filosófico que más que un problema de ansiedad o una situación de depresión, yo observo más bien que la persona tiene vacíos existenciales. El vacío existencial es totalmente diferente a la ansiedad y a la depresión.
¿de qué está llena tu existencia? ¿De qué está llena tu vida? Y entonces cuando el ser humano, cuando la persona está vacía de sí misma, busca entonces llenar esos vacíos. Esto es constitutivamente antropológico. En el corazón del ser humano late en lo más profundo la necesidad de plenitud. Yo observo constantemente cómo las personas estamos ansiosos de ser felices. Y felicidad por aquí, felicidad por allá, felicidad por arriba, felicidad por abajo. Todo mundo está ansioso de ser feliz. Pero creo yo, a través de mi observación y a través de mi reflexión personal, que nosotros los seres humanos no estamos diseñados para ser felices. Juan Carlos, entonces, ¿para qué? Para ser dichosos. La dicha y la felicidad son cosas totalmente diferentes. Porque la felicidad es momentánea. Alguien se compra un auto y dice, ¡wow! El auto que yo quería, padrísimo. Pero probablemente a las 2, 3 horas se da cuenta que ya se devaluó ese vehículo. O se compra la casa y dice, wow, la casa que gracias a Dios, a la vida, como ustedes quieran, adquiere su casa y luego está preocupada por llenar su casa. Y entonces llena su casa y dice, wow, qué bonita casa. Y luego dice, yo creo que este cuadro ahora lo puedo cambiar. Y eso genera estados de felicidad momentáneos. Pero la dicha es un estado permanente porque es interior. Viene del corazón. Y cuando hablamos del corazón, en el hebreo corazón viene de la palabra lev, que significa la centralidad del ser humano, las entrañas, lo más profundo de sí. Y entonces si hoy vivimos, si está declarado que la segunda enfermedad más grande del mundo es la ansiedad y la depresión, entonces eso es un síntoma, es un signo que las personas, los seres humanos, nos estamos equivocando de camino en nuestra existencia. ¿Cuántas veces nos detenemos a reflexionar de nuestra vida? Cuando tenemos un conflicto, cuando no encontramos la salida. Hoy hay una exposición muy grande de tecnología y padrísimo, pero la tecnología no es la respuesta a nuestros vacíos existenciales. Más comunicados, más solos. Es una realidad. Y yo voy observando cómo cada vez las personas tienen necesidad de ser escuchados, pero como cada persona trae sus propios temas, no nos damos tiempo para escucharnos. ¿Cómo les hizo sentir? ¿Cuáles fueron sus sensaciones al acercarse hace un momento con otra persona y decirle una sonrisa y decirle qué bien te ves, oye, qué guapo veniste, oye, todo mundo te ha de estar echando piropos? ¿Verdad que es bonito? Porque en momentos parece ser que también se nos olvida autorreconocernos. Dar un alto en el camino de nuestra propia existencia. Y entonces el compromiso de autodesarrollarnos es en nuestro plan de vida. Y que nuestro plan de vida no solamente sea un plan hacia afuera, sino también hacia adentro. Y ello nos lleva a actuar también de forma creativa e innovadora.
Yo también soy profesor. Y los profesores tendemos a ser muy creativos. Y más en primaria, ¿verdad? Que adornan. ¿Cuántos profesores o profesoras hay aquí de primaria? ¿Pueden levantar su mano? Gracias. Muchos de ustedes o todos o los que estamos aquí buscamos ser creativos en las ponencias, ¿verdad? En presentar ni el niño los conocimientos, que el FOMI, los colores, pintar el aula, etcétera, ¿verdad? Las planeaciones, tantas cosas. Pero, ¿qué pasaría si esa creatividad la pudieses utilizar a tu propia vida? ¿Cómo sería tu propia existencia? A ver, regálame una sonrisa, por favor. Una sonrisa, a ver. Maestro, una sonrisa. Sus dientes bien pelones. ¿Se te olvida sonreír en momentos? ¿Estás absorto en tus problemas, en tus dificultades? ¿En cuánto tiempo se te va haciendo N cosas? Terminas de lavar y luego dices, ay, ahora voy a planchar. O ya si no planchas, dices, chin, ahora voy a llevarlo a la tintorería, y ahí va corriendo la persona. Y vamos viviendo a prisa, lo decimos constantemente. Oye, ya estamos casi por comenzar noviembre. Qué rápido se fue el año. ¿Sí o no? Porque estamos viviendo a prisa. Hace 100 años el tiempo no era diferente. Estamos viviendo a prisa. Tenemos tantas cosas que hacer que terminamos viviendo nuestros propios vacíos en tantas cosas que tenemos que hacer. Por eso el autodesarrollo tiene que ser un proceso permanente que requiere de aprendizaje y práctica acompañada de la responsabilidad. Profesores, profesoras, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad, como ustedes saben, porque son personas eruditas, responsabilidad significa responder con habilidades. Eso significa responsabilidad. Respon de respuesta, habilidad. ¿Cómo respondes con tus habilidades ante tu proceso de vida? Nuestra sociedad moderna o posmoderna, en un contexto donde hay un cambio de época y época de cambios, vemos la educación como una prioridad. Pero, ¿qué es verdaderamente educación? También, como ustedes eruditos en la materia lo saben, educación viene de la palabra latina educere. Se escribe educere, educere. ¿Qué significa en el latín educere? Sacar afuera lo que la persona es. Eso es educación. Sacar afuera lo que la persona es. Ustedes han leído, hay un libro muy conocido en el medio educativo de Fernando Savater, un filósofo, que escribe un libro en los años 80 y este libro se llama El valor de educar. Y Savater dice claramente, el niño es un fuego que hay que encender, no una botella que hay que llenar. ¿Cómo estás encendido? ¿Cómo estás encendida en tu vida hoy? ¿Qué cosas, qué es aquello que enciende tu existencia? Porque si observamos las problemáticas sociales que vivimos hoy, parece ser entonces que no estamos tan encendidos. En un verdadero edúchere o en un adecuado edúchere.
Podremos estar encendidos en otros intereses, en otras cosas. Pero eso retorna al ser humano a vivir constantemente en su vacío existencial. Y entonces, 3 requisitos son importantes en el autodesarrollo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero y qué busco? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde nos dirigimos, maestros y maestras? A la muerte. Es hacia donde nos dirigimos, a la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero en el transcurso en el que nos dirigimos a la muerte o en lo que llegamos a la muerte, es importante tener clara en nuestra mente y en nuestro corazón esa dirección. Porque a partir de aquello a lo que yo me voy a dirigir, es en lo que yo voy a poner mi fuerza, mi fuego encendido, mi verdadero edúchere. Y entonces el conocimiento de sí mismos o el autoconocimiento es el saber que una persona adquiere sobre ella misma. Y si hablamos de un saber de la persona de sí misma, entonces estamos hablando de que el saber de sí mismo tendría que ser un arte. ¿Tú vives en el arte del saber de ti mismo? Creo que es una buena pregunta. Ayer una persona me preguntaba, reflexiono, discierno sobre mi amor personal y he llegado a la conclusión de que mi amor personal pues es cuidar mi alimentación, hacer ejercicio. Y yo le decía a ella que podía estar confundida en lo que es el autocuidado y el amor propio o propio amor. Porque el amor personal es la experiencia afectiva más profunda que puede experimentar una persona. Yo puedo hacer ejercicio, pero puedo sentirme no profundamente amado. Puedo cuidar mi alimentación, pero puedo experimentarme una persona no profundamente amada. Porque parece ser que por ahí en TikTok, tantas famosas personas conocidas que ahora se convierten en coach de vida y que nos dan recetas ahí, que pues date 3 abrazos, ponte al espejo y dite qué valioso eres. Pues si el camino del amor personal y la introspección del autoconocimiento fuera así, entonces este mundo sería otro y nuestras vidas serían otras. Por favor, no les hagan caso a esas personas. Bloquéenlas, repórtenlos que son fallos ahí de la lógica del celular, no sé. El arte del saber sobre nosotros mismos, en términos psicológicos y espirituales, deben dar un curso en nuestra vida. Hoy por hoy también se habla de inteligencia espiritual. Y la espiritualidad es uno de los tesoros más antiguos en el ser humano porque están en el ser humano. Y cada vez que nosotros buscamos ahogar eso, nos estamos muriendo. Yo estoy convencido
que de acuerdo al nivel de conciencia o al nivel de desarrollo que decimos profesar tener, económico, tecnológico, científico, también la humanidad tendría que estar en ese nivel de interioridad. Y si no está siendo así, entonces algo está sucediendo. Algo no está teniendo un cauce adecuado. Por eso el conocimiento de sí mismo requiere honestidad y rectitud de corazón, de pensamiento y de espíritu crítico. Al respecto, maestros y maestras, Blaise Pascal dice: conviene conocerse a sí mismo, y cuando ello no sirva para encontrar la verdad, servirá al menos para ordenar la propia vida. ¿Tu vida es una vida ordenada? No si tienes tu casa ordenada, no si tu auto está limpio. ¿Tu vida es una vida ordenada? ¿En qué identificas que necesita tener un orden? ¿Y qué te impide a que no haya orden ahí? ¿Procrastinación? ¿Cansancio? ¿Aprendizajes? Pero ¿qué estás haciendo para romper cada vez más con esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Por eso conviene conocerse a sí mismo, y cuando ello no sirva para encontrar la verdad, al menos servirá para ordenar la propia vida. No hay más justo que proceder de esta forma. ¿Qué pasaría si a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, los ayudáramos a conocerse a sí mismos en nuestras aulas, en nuestras casas? Creo que hoy por hoy es urgente atender esta necesidad que anida en lo más profundo del corazón humano. Lao Tzu dice: el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es grande. ¿Por qué hoy vivimos en una sociedad en conflicto? ¿Por qué vivimos en una sociedad en guerra? ¿Qué pasa? ¿Cómo en el 2023, viniendo de dos guerras y de dos experiencias mundialmente dolorosas, parece ser que no aprendimos la lección? Y no solamente una guerra como la que conocemos actualmente, sino cuántas veces nuestros propios demonios internos, en momentos también nosotros no somos capaces de dominarlos, de dialogar con ellos y de hacer las paces con nuestra propia vida. Yo observo muchas personas que no tienen paz en su historia de vida, que no están reconciliados en su historia de vida. Por eso la importancia de ordenar nuestra propia existencia. En cuanto a la célebre frase, conócete a ti mismo, que Sócrates le da un impulso enorme a esta frase. Esta estaba inscrita en el frontispicio del templo del dios griego Delfos. Y cuando Sócrates lo toma, este aforismo lo potencializa.
al grado que es una frase, una sentencia que condena al ser humano a esto. Y cuando hago referencia a que condena al ser humano a esto, es a que el destino del ser humano es conocerse. Y entonces, ¿cómo te encuentras en ese camino de autoconocimiento? En relación con la relativa diversidad de los individuos y de sus respectivas filosofías de vida, estamos llamados, invitados a esto, a autoconocernos. Pues el conocimiento de sí mismo puede tener muchas matices, porque el autoconocimiento tiene una necesidad y un impulso interior. No es algo que viene desde afuera, sino que viene de adentro. Es el gusto por la introspección, la curiosidad por los misterios de la vida y por los misterios del propio ser. Interés por las reflexiones filosóficas en el corazón. Yo hoy estoy convencido que cada vez más las personas hemos dejado de filosofar. Y es más fácil ver TikToks que filosofar. Observen en dónde están más los niños en momentos. En los aparatos, en el iPad. Pero luego cuando el niño les presenta un conflicto, ¿qué creen que hacen muchos papás? Lo llevan con el psicólogo y le dicen, mi hijo tiene este problema, arréglelo por favor. Y un terapeuta luego dice, mire señores, que se necesita de su parte esto, esto y esto. El del conflicto es él. Yo voy a tomarme un café. ¿Por qué? Porque no conoce al hijo. El papá está contactando con sus limitaciones de no conocer a su propio hijo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conoce a sí mismo. Y entonces hoy cada vez más los consultorios están llenos. Cada vez más. Los consultorios están llenos y no está mal, qué padre, qué bien. Pero los motivos de consulta tendrían que ser otros. No porque el papá no sabe qué hacer. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes, quiénes de ustedes van a psicoterapia? ¿Qué pasa? Gracias, maestros. Nuestra salud mental también es muy importante. Juan Carlos, pues no todo es psicoterapia. Se dice por ahí, leche, pan y psicoterapia, canasta básica. Para aprender al menos a conocer nuestras neurosis. Voy ahora hacia allá. Ahora levanten su mano quienes fueron ya a psicoterapia. Muy bien, excelente. Ahora levante su mano quién se va a proponer ir a psicoterapia. Vamos a darnos un aplauso todos, por favor. Porque es importante autoconocernos. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento, el quién soy,
qué quiero, qué busco y hacia dónde me dirijo, nos exige claridad, lucidez. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cuál es la dinámica en mi familia emocionalmente hablando? ¿Cuál es la historia en el árbol genealógico de mi familia? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Les agradezco también puedan levantar la mano. ¿Cuántas personas aquí o allá en casita, los que nos siguen por medio de la transmisión en YouTube o en las redes sociales, levanten su mano? ¿Quién ya conoce el sentido de su vida? Se les está yendo el tren. Entonces es importante, ¿verdad? El sentido de nuestra vida. Creo que a la edad en la que nos encontramos más o menos, tendríamos que tener claro ya cuál es el sentido de nuestra vida. Y entonces, si no está claro, ¿desde dónde estás viviendo? Entonces, ese quién soy, qué quiero, qué busco y hacia dónde me dirijo, me lleva a una acción en acuerdo conmigo mismo. Un esfuerzo de congruencia, no de perfección, porque parece ser que los estándares sociales que se nos presentan hoy son de perfección, están de acuerdo conmigo, ¿no? El cuerpo perfecto, la persona perfecta, la persona exitosa, ¿no? Pero no se trata de ser perfectos, sino de ser congruentes en la medida de lo posible, asumiendo nuestras propias flaquezas y asumiendo y aceptando nuestras propias debilidades, nuestras propias limitaciones. Porque también el autoconocimiento, el autodesarrollo nos lleva a ser personas con individuación, descubriendo nuestra vocación, nuestro potencial, el horizonte de nuestras posibilidades. Por eso, hazte eso que tú quieres. Eso que tú quieres, hazte. Porque el peor estado del ser humano, del hombre y de la mujer, es cuando pierde el dominio de sí mismo. Y cuando hablamos de dominio, no hablamos de control o de sometimiento, sino la referencia va precisamente en ese autoconocimiento. Porque entonces también sabremos tener mejores elecciones. ¿Cómo son tus elecciones? ¿Las elecciones en tu vida son las más adecuadas? ¿Las elecciones en tu vida van encaminadas a tu propio autodesarrollo? ¿Qué entiendes por autodesarrollo? ¿Cómo vives tu autodesarrollo? ¿Cómo expresas tu autodesarrollo? Dicen por ahí, no me crean a mí, pero dicen que muchas personas de las que visitan al psiquiatra son maestros. A mí no me consta. Pero yo creo que no nada más los maestros. Porque parece ser, qué bueno que ya hemos ido derrumbando estos tabús, de permitirnos autodesarrollarnos. Carl Jung dice, lo que no se quiera saber sobre sí mismo termina por suceder o expresarse como si fuera inducido por el destino. Porque eso también implica entonces, como decíamos hace un momento,
tener el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida, maestros y maestras, nos lleva precisamente a tener un plan existencial. Porque el asunto del autoconocimiento de sí mismo requiere una respuesta a la pregunta sobre qué es lo que debe considerarse el yo. Por lo tanto, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo, tiene que estar claro ese yo. ¿Hay claridad en tu mente y en tu corazón y en tu cuerpo de tu yo? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Te das la oportunidad de escuchar tu cuerpo? ¿Descansas las horas que es necesario descansar? ¿Te alimentas como tu cuerpo lo necesita? ¿Haces ejercicio? ¿Descubres si hay alguna contractura en la espalda, en los hombros? ¿Dolores de cabeza constantes? ¿Qué te dice tu cuerpo? Por eso es importante conocer el yo. ¿Por qué? Porque mi yo es un cosmos interior. Hoy conocemos mucho lo que hay allá afuera. Los astros, los planetas. Se predijo el eclipse lunar. Pero el microcosmos o el macrocosmos interior, maestros y maestras, yo quiero agradecerles por el gran aporte que ustedes brindan a la educación. Son una pieza fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Y yo quiero pedirles perdón si en momentos no se sienten valorados. Yo quiero pedirles perdón si en momentos no son apreciados en sus personas y lo que hacen. Porque yo he sabido de profesores, de profesoras, que inclusive ponen de su propia economía, de sus propios recursos, para el bien de sus alumnos. Y tan solo eso merece ser reconocido y valorado. Y sé que muchos de ustedes esos signos no los gritan, no los publican, los guardan en su corazón. Y yo se los agradezco. Les pido perdón por las veces en que los papás que no quieren trabajar en equipo y que a veces pueden generar más dolores de cabeza que los niños. Yo se los quiero agradecer, se los agradezco, se los reconozco, porque no solamente tienen un recurso material, sino también el recurso de lo más profundo de su corazón. Espero que lo que yo he compartido en este momento les haya sido útil para el crecimiento de su propia vida y para su autodesarrollo. Muchas gracias.
Agradecemos infinitamente al doctor Juan Plasencia. Asimismo, hacemos entrega de este reconocimiento por su gran labor y el gran conocimiento, la gran experiencia que nos deja el día de hoy. Muchas gracias.